La pregunta surgió de la nada. Henrik estaba en medio de la revisión de los informes trimestrales, su oficina inundada por la fría luz de la mañana que rebotaba en los suelos de mármol. El silencio era un compañero habitual en ese espacio, hasta que fue roto por la voz suave y temblorosa de un niño. «Papá, ¿por qué mamá me dejó?» No era una acusación. Ni siquiera era curiosidad. Era algo mucho peor, anhelo. Un anhelo real, doliente, inocente. Henrik levantó la vista lentamente, sus ojos se encontraron con la pequeña figura parada en la puerta. Arthur. 7 años. Todo huesos y ojos brillantes, sosteniendo su viejo avión de juguete por una de las alas. Ese juguete había sobrevivido a varias generaciones de baterías, pegado 3 veces, y de algún modo aún funcionaba. Fue su último regalo. El único. Henrik abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Sentía como si el aire se hubiera vuelto espeso, pesado, imposible de respirar. Ninguna junta directiva, adquisición ni escándalo internacional lo había desarmado como esa simple pregunta. Arthur entró lentamente en la sala, como si supiera que estaba pisando terreno prohibido. A mamá le gustaban los aviones, ¿verdad?, preguntó. ¿Crees que todavía está volando en algún lugar? La inocencia en su tono golpeó a Henrik más fuerte que cualquier acusación. El niño ni siquiera sonaba enojado. Solo, perdido. Aún la imaginaba como una especie de exploradora, una viajera de los cielos, quizá un ángel. La mentira que Henrik había permitido crecer con los años ahora vivía en la imaginación de Arthur, y era hermosa, y cruel. Durante 7 años, Henrik había desviado cada pregunta, evitado cada insinuación, disfrazado cada cicatriz. Había enterrado la verdad en silencio y la había reemplazado con dinero, tutores, chefs privados, perros robóticos y cada set de Lego jamás lanzado. Pero nada de eso llenaba el eco en el pecho de Arthur, el espacio con forma de ausencia materna. Y ahora, con una sola pregunta, ese silencio se había derrumbado. Henrik se levantó y rodeó el escritorio, sus pasos lentos, deliberados. Se arrodilló frente a su hijo. «Ven aquí, campeón», susurró, con la voz tensa. Arthur se acomodó en su regazo como solía hacerlo cuando era más pequeño, como el niño que aún era en secreto. Henrik lo abrazó, y permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Ese tipo de silencio que grita, que tiembla al borde de una verdad que nadie quiere decir. ¿Por qué no me manda tarjetas de cumpleaños?, preguntó Arthur en voz baja. Esa dolió aún más. Porque él mismo se había hecho esa pregunta, incontables veces, a lo largo de los años. Y nunca había encontrado una mentira lo suficientemente buena para calmarla. Henrik quería gritar que ella era egoísta, un fantasma, una traidora. Pero la verdad era mucho más pesada que eso, y mucho más complicada. Su silencio lo convertía también en un mentiroso. Ella te quería mucho, Arthur, dijo finalmente Henrik. Solo que, tenía sus propios sueños. Quería ver el mundo. Y, se fue para hacer eso. Sonaba vacío, incluso para él mismo. Como si leyera de un guión escrito por otro. Arthur se inclinó un poco hacia atrás, entornando los ojos. Era un niño, pero no tonto. ¿Y no quiso llevarme con ella?
Esa pregunta rompió algo dentro de Henrik. Apartó la vista. Miró por la ventana hacia el horizonte de la ciudad que lo había hecho poderoso, pero impotente para proteger a su propio hijo del dolor del abandono. A veces los adultos toman decisiones que hieren a las personas que aman. No porque quieran, sino porque tienen miedo. Henrik se dio cuenta, demasiado tarde, de que estaba hablando más de sí mismo que de ella. La verdad era que aún no entendía del todo por qué ella se fue. Un día brillaba, cantando al bebé en la cuna, susurrando sueños de futuros viajes y mochilas a juego. Al siguiente, se había ido. Sin nota. Sin rastro. Solo un mensaje de voz diciendo que necesitaba espacio. Henrik la buscó por el mundo, contrató investigadores privados, rastreó pasaportes, interrogó amigos. Nada. Había desaparecido como humo. ¿Y lo peor? Nunca le dijo a Arthur que no lo había abandonado solo a él, los había abandonado a ambos. Que él también se quedó solo. Y que, incluso con todos sus millones, todo su poder, nunca logró descubrir a dónde fue. Ni por qué. Esa era la única cosa que el dinero no podía arreglar, un corazón roto envuelto en un misterio. Pero ahora, con la cabeza de su hijo apoyada en su pecho, haciendo preguntas que merecían más que cuentos de hadas, Henrik sentía la verdad subiendo por su garganta. Quería contárselo. Todo. Pero una parte de él seguía siendo ese joven paralizado por una despedida que nunca vio venir. ¿Papá? La voz de Arthur lo trajo de vuelta. ¿Tú crees que ella piensa en mí? Henrik no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia su hijo, el niño que aún creía en madres que viajan y regresan con historias. Y en ese momento, Henrik comprendió algo aterrador: si no contaba la verdad pronto, Arthur crearía su propia versión. Una que podría doler aún más. Una que podría volverse permanente. Los días siguientes fueron silenciosos, pero dentro de la mansión de Henrik, una tempestad rugía. Arthur seguía preguntando por su madre, y cada vez la pregunta pesaba más. Henrik se encontraba caminando por los pasillos de noche, perseguido por recuerdos que ardían como ácido en el pecho. Recuerdos de una mujer llena de luz y risa, que se desvaneció sin previo aviso. Recordaba la primera vez que sostuvo a Arthur en brazos, un frágil y perfecto bultito de vida, y cómo su corazón juró protegerlo de todo mal. Y sin embargo, ahí estaba, fallándole de la manera más esencial. La verdad era una sombra que oscurecía cada momento. Henrik sabía que no era solo un padre, sino también un carcelero de secretos que amenazaban con destruir el lazo frágil que tenía con su hijo. Cada mentira que dijo para proteger a Arthur del dolor había creado un abismo infranqueable entre ellos. Y ahora, con cada pregunta, ese abismo se hacía más ancho. Henrik se preguntaba si su silencio era una protección, o un veneno lento, envenenando sus vidas con duda y soledad. El peso de ese silencio era insoportable. Sentía la soledad de un hombre rodeado de todo, y sin embargo, privado de lo que más importaba, la verdad que podía sanarlos o romperlos para siempre. Una noche, Henrik se sentó solo en su oficina, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas distantes a través de las paredes de cristal. Arthur dormía arriba, sin saber de la tormenta que se gestaba bajo la fachada calmada de sus vidas.
Las manos de Henrik temblaban mientras alcanzaba un cajón cerrado por años, un cajón que había jurado nunca abrir. Dentro estaban los restos de un pasado demasiado doloroso de enfrentar, las cartas, fotografías y secretos que podían explicarlo todo, pero también romper la poca paz que quedaba. Con una respiración profunda, sacó un sobre amarillento, sellado con un delicado emblema de rosa. La letra era inconfundible, la de su esposa. Una carta que había dejado atrás, nunca enviada, nunca leída. Su corazón latía con fuerza mientras desplegaba el papel frágil, leyendo palabras impregnadas de miedo, amor y desesperación. Palabras que contaban una historia que Henrik se había negado a creer, una historia de amenazas, sacrificio, y una promesa de volver que nunca se cumplió. La verdad ya no era solo un misterio, era una confesión escondida en tinta y papel, esperando ser oída. Mientras leía, los años de dolor y rabia se disolvieron en algo nuevo, comprensión mezclada con tristeza, un hilo frágil de esperanza comenzando a tejerse en la oscuridad. La carta hablaba de sombras escondidas tras el brillo del mundo corporativo que Henrik dominaba, una oscuridad que su esposa había descubierto mientras trabajaba como una simple empleada. Había destapado secretos que hombres poderosos querían enterrar, secretos que pusieron en peligro su vida y la de su hijo. Escribía sobre noches sin dormir, amenazas susurradas, y la insoportable elección de desaparecer por su seguridad. Los ojos de Henrik se nublaron con lágrimas al imaginarla dividida entre el amor maternal y el miedo por sus vidas. La mujer que se fue no era egoísta, sino una guerrera silenciosa luchando batallas que él nunca supo que existían. Durante años, Henrik lloró una ausencia que culpaba al abandono, pero la carta revelaba un sacrificio que jamás imaginó. Arthur no era el hijo de una mujer que huyó, era el hijo de una madre que luchó en las sombras, una madre cuyo amor era infinito incluso en la ausencia. El peso de esa revelación aplastó a Henrik, pero también encendió una resolución feroz: tenía que proteger a su hijo y honrar la verdad que había estado enterrada demasiado tiempo. La realización lo cambió todo, la mujer que creyó perdida seguía luchando a su manera, y era hora de que ellos también lucharan. A la mañana siguiente, Henrik se sentó frente a Arthur en la mesa del desayuno, la carta doblada cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta. Los ojos del niño buscaban en el rostro de su padre respuestas, algo real, un destello de esperanza. Henrik sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Extendió la mano, tomando la pequeña mano de Arthur entre las suyas, y habló con una voz que temblaba entre la fuerza y la vulnerabilidad. «Hay algo que necesitas saber, algo sobre tu madre». El agarre de Arthur se tensó. El aire entre ellos se volvió denso con anticipación y miedo. La mente de Henrik corría, tratando de encontrar las palabras correctas para explicar un mundo demasiado complejo para un niño, pero lo bastante honesto como para cargar con el peso de la verdad. Eligió contar una historia de valentía, sacrificio y un amor que desafiaba la ausencia. Arthur escuchó, con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra como un salvavidas. Y en ese momento, algo cambió, un puente comenzó a formarse sobre el abismo del silencio y la incomprensión. Henrik entendió que la honestidad, incluso cuando duele, era el único camino hacia la sanación. Por primera vez en años, los muros entre ellos empezaron a caer, ladrillo por ladrillo, con nada más que amor como argamasa. Los días se convirtieron en semanas, y la atmósfera en la mansión cambió. Arthur hacía menos preguntas, pero se aferraba a la historia que su padre le había contado,
una historia que sembró semillas de esperanza y comprensión en su joven corazón. Henrik observaba a su hijo con más atención, viendo rastros de su madre en su sonrisa, en su curiosidad y en su valentía. Pero la carta seguía siendo un secreto entre ellos, una verdad frágil que esperaba el momento adecuado para ser compartida por completo. Henrik pasaba las noches investigando, contactando a viejos conocidos y uniendo fragmentos del misterio que su esposa había dejado atrás. Descubrió aliados, enemigos ocultos y un mundo más oscuro y peligroso de lo que jamás había imaginado. Y a través de todo eso, su amor por Arthur crecía con más fuerza, más protector, más determinado. Sabía algo con absoluta certeza: lucharía por traer de vuelta a la madre a sus vidas, o al menos a sus corazones. Esta batalla ya no se trataba de riqueza o poder, era una lucha por la familia, por la verdad y por la oportunidad de sanar heridas que el tiempo solo había profundizado. Si esta historia tocó tu corazón y despertó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay muchas historias como la de Arthur, relatos de amor, sacrificio y misterio que merecen ser escuchados. Si quieres conocer más historias que llegan al alma y no te sueltan, suscríbete ahora. Este canal es un hogar para cada corazón roto que busca esperanza, para cada alma perdida que anhela un final feliz. Haz clic en suscribirte y acompáñanos mientras descubrimos la verdad oculta en las sombras, el amor que espera detrás de cada adiós y los milagros que ocurren cuando nos negamos a rendirnos. No te pierdas lo que viene, podría cambiar para siempre tu forma de ver el amor. Los días siguientes a la confesión de Henrik se sintieron como caminar por una niebla que ninguno de los dos podía despejar. Arthur, antes un niño a la deriva en la ausencia del amor materno, ahora cargaba con el peso de una historia mucho más grande de lo que su edad debería soportar. Sus ojos, grandes y llenos de preguntas, oscilaban entre la esperanza y el dolor, ese dolor que llega cuando la inocencia se desvanece demasiado rápido. Henrik lo observaba con atención, notando cada duda, cada mirada hacia la silla vacía que alguna vez pudo haber ocupado la mujer que ambos anhelaban. La carta, ahora cuidadosamente doblada en una caja de madera bajo la cama de Henrik, era un recordatorio constante de promesas rotas y batallas luchadas en silencio. Sin embargo, a pesar de las verdades dolorosas, algo en Arthur comenzó a florecer, una resiliencia heredada de una madre que había combatido sombras por él. Henrik empezó a contarle historias por las noches, no solo de su familia sino de valentía y supervivencia, tejiendo un tapiz de fortaleza con hilos de tristeza. Pero debajo de todo eso, acechaba un miedo persistente, que las fuerzas que habían destruido su familia aún estuvieran observando, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Las noches de Henrik se volvieron inquietas mientras profundizaba en los secretos que su esposa había descubierto. Con la ayuda de aliados de confianza de su vasta red, fue juntando fragmentos de una conspiración que iba mucho más allá de una simple rivalidad empresarial. Acuerdos oscuros, amenazas susurradas y traiciones que recorrían los pasillos del poder pintaban un panorama de peligro más inmediato de lo que había imaginado. Cada nuevo descubrimiento apretaba el lazo invisible que rodeaba a su familia, convirtiendo la lujosa mansión en una fortaleza sitiada. Arthur, aunque joven, percibía la tensión que flotaba en el aire como humo denso. Henrik intentaba protegerlo, pero la aguda intuición del niño no se dejaba engañar tan fácilmente. Una noche, Arthur preguntó: «Papá, ¿nos van a encontrar algún día?». La pregunta golpeó a Henrik como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía tranquilizar a un niño cuya madre había desaparecido entre sombras para protegerlo?
La respuesta estaba enterrada en su corazón, envuelta en una promesa aún no pronunciada. Pasara lo que pasara, lucharía por traerla de vuelta, o al menos por darle paz a su familia fracturada. A medida que los días se fundían en noches llenas de llamadas encriptadas y reuniones en voz baja, la determinación de Henrik se hizo más firme. Se negó a dejar que el pasado siguiera siendo una jaula. En cambio, transformó su dolor en propósito, movilizando recursos y aliados para seguir cada pista. La mansión se convirtió en un centro de operaciones, pantallas llenas de datos, mapas marcados con pistas y voces trazando estrategias para batallas que Henrik nunca quiso, pero ahora aceptaba. Arthur, más valiente con cada día que pasaba, lo acompañaba en pequeños gestos, trazaba rutas en los mapas, hacía preguntas que atravesaban el velo del misterio. Sin embargo, la batalla más grande era interna. Henrik luchaba con la culpa, la rabia y la esperanza. Culpa por los años perdidos, rabia contra los enemigos sin rostro que habían destrozado su familia, y esperanza, frágil pero intensa, de que algún día la mujer que había desaparecido regresaría. La noche en que Henrik encontró un mensaje críptico escondido en una vieja fotografía, todo cambió. El mensaje era breve pero claro: estoy volviendo a casa. Fue una chispa en la oscuridad, una promesa que rompió el silencio y reavivó la lucha. El mundo de Arthur cambió con ese mensaje. De repente, los vacíos en su vida se sentían menos huecos. Sus sueños ya no eran solo de una madre perdida, sino de un reencuentro que podía sanar. Henrik vio regresar la sonrisa del niño, tímida pero real, como luz del sol atravesando nubes de tormenta. Comenzaron a prepararse, no solo emocionalmente, sino físicamente. Se reforzó la seguridad en el hogar y se planificaron todos los posibles escenarios. Pero entre las precauciones, Henrik y Arthur compartieron momentos de alegría frágil. Construyeron aviones de papel juntos, evocando el juguete que alguna vez fue el último regalo de una madre que ahora estaba más cerca que nunca en el corazón. Cada pliegue, cada vuelo, era una oración silenciosa por su regreso seguro. La casa, antes fría y llena de sombras, ahora vibraba con una esperanza cautelosa. Pero Henrik sabía que el camino por delante era peligroso. Las mismas sombras que la habían perseguido antes no habían desaparecido. Aún acechaban, esperando, observando, listas para atacar. Esto no era un cuento de hadas. Esto era supervivencia. Esto era amor puesto a prueba por el fuego. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los altos ventanales, Henrik y Arthur se sentaron lado a lado, la carta extendida entre ellos. Arthur trazaba con sus pequeños dedos la delicada escritura, absorbiendo la voz de la mujer a través de sus palabras. Ella fue valiente, susurró Arthur. Más de lo que imaginé. Henrik asintió, con la garganta apretada. Sí, lo fue. Y tú también lo eres. El momento fue a la vez un bálsamo y una herida, curando con la verdad pero crudo por el dolor de la pérdida. Fue entonces cuando Henrik hizo un voto silencioso a su hijo y a sí mismo: no más silencios, no más secretos. Enfrentarían el futuro juntos, fuera lo que fuera. Porque el amor más grande es el que sobrevive a las noches más oscuras y aún brilla al amanecer. La promesa de regreso ya no era solo una esperanza, era su misión, su latido, su vínculo inquebrantable. Con el paso de las semanas, la búsqueda de Henrik lo llevó a aliados inesperados, viejos amigos de su esposa que habían guardado sus secretos.
Compartieron historias de su valentía y susurraron sobre un refugio oculto donde quizás ella esperaba, protegida pero atrapada por fuerzas fuera de su control. Cada pedazo de información era un paso adelante, pero también un recordatorio del peligro que enfrentaban. Henrik preparó a Arthur para la verdad de que su camino podría ser largo y lleno de dolor. Sin embargo, en los ojos del niño, Henrik vio una determinación feroz que reflejaba la suya. Ya no eran víctimas, sino guerreros de una historia aún por escribirse, una historia de amor que se negaba a morir. Las paredes de la mansión, antes prisiones de silencio, ahora resonaban con planes, esperanza y el firme latido de dos corazones dispuestos a luchar por lo perdido. Si esta historia te conmovió y quieres acompañarnos en cada giro, cada emoción y cada momento de lucha, suscríbete. Únete a una comunidad que cree en el poder del amor para sanar y en la fuerza que se encuentra en la verdad. No solo mires, sé parte del viaje, de la lucha y de la esperanza. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones, porque lo que viene sacudirá tu alma y te recordará que incluso en los tiempos más oscuros, el amor puede iluminar el camino. Esta historia aún no ha terminado, y tampoco la esperanza que une a un padre, un hijo y una madre separados por sombras pero unidos por un lazo irrompible. ¿Qué tipo de historia te gustaría ver aquí en el canal? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, porque tu voz da forma a cada historia que contamos. La historia de Henrik y Arthur es solo un hilo en el tapiz del amor, la pérdida y el coraje. Pero, ¿y si la próxima historia fuera la tuya? ¿Y si escondiera los secretos que necesitas o la esperanza que llevas tiempo buscando? Esa noche, mientras Henrik se recostaba en su silla, mirando las luces de una ciudad que nunca duerme, comprendió que cada persona que mira este canal carga con sus propias batallas, sus propias sombras que enfrentar. Y al igual que él y Arthur, necesitan algo más que silencio, necesitan conexión, comprensión y una chispa de esperanza a la cual aferrarse. La pregunta ya no era qué historia vendrá después, sino qué historias están esperando ser descubiertas dentro de cada corazón que se conecta. La sección de comentarios no es solo un espacio para hablar, es donde comenzamos a sanar juntos, donde tu historia se convierte en parte de esta familia, de este viaje. El mundo de Henrik había cambiado de maneras que nunca imaginó. La esperanza frágil encendida por un simple mensaje se había convertido en una determinación feroz por descubrir la verdad y reunir a su familia. Pero las sombras que acechaban en los rincones de sus vidas eran más peligrosas que nunca. No podía evitar preguntarse, ¿estaba realmente a salvo su esposa? ¿Los esperaba, o estaba atrapada en una trampa que se estrechaba con cada día que pasaba? Las paredes de la mansión se sentían tanto santuario como prisión, el silencio entre padre e hijo pesado con temores y sueños no dichos. Arthur, aunque joven, sentía la gravedad de la situación. A veces, en los momentos callados antes de dormir, susurraba a la habitación vacía, «Mamá, vuelve a casa». Esas palabras quedaban suspendidas en el aire, frágiles y poderosas, un ruego que resonaba en la vastedad del vacío. Henrik abrazaba a su hijo con fuerza, sintiendo la cruda punzada del amor de un padre, desesperado, protector, incansable. Su lucha estaba lejos de terminar, pero ahora era compartida, y eso lo cambiaba todo. La búsqueda llevó a Henrik a un lugar olvidado, un pequeño pueblo costero donde su esposa una vez soñó con una vida tranquila, lejos de batallas corporativas y peligros ocultos. Los lugareños hablaban en voz baja de una mujer que desapareció sin dejar rastro, pero que dejó tras de sí susurros de bondad y valentía.
Henrik siguió sus pasos por calles polvorientas y un aire cargado de sal, cada paso despertando recuerdos y esperanzas entrelazadas. La imaginaba caminando por esos senderos, luchando contra enemigos invisibles, protegiendo a Arthur desde la distancia. La realización fue desgarradora e inspiradora al mismo tiempo. Ella lo había sacrificado todo para mantener a salvo a su hijo, aunque eso significara vivir en el exilio. De pie frente al mar, mirando las olas estrellarse contra las rocas, Henrik hizo una promesa: traerla de vuelta. No solo a la mansión, sino a sus vidas, para sanar las heridas que el tiempo había esculpido y reconstruir una familia fracturada, pero no rota. De regreso en casa, Arthur se inquietaba con preguntas. Su imaginación llenaba el silencio con historias de aventuras y reencuentros, de una madre que regresaría más fuerte que nunca. Henrik hacía todo lo posible por alimentar esa esperanza, contando cuentos antes de dormir tejidos con valentía y amor. Sin embargo, la verdad seguía siendo un secreto frágil, custodiado como una joya preciosa. El vínculo entre padre e hijo se profundizaba, forjado en el dolor compartido y los sueños comunes. Eran dos almas navegando en un mundo lleno de sombras, pero también de luz, una luz que provenía del amor, la resiliencia y la promesa no dicha de que, sin importar la oscuridad, la enfrentarían juntos. Cada sonrisa de Arthur, cada pregunta vacilante, era un recordatorio de que la historia estaba lejos de terminar. Y eso hacía que la lucha valiera todo. Una noche, mientras Henrik revisaba archivos antiguos y mensajes encriptados, surgió una nueva pista, una grabación de voz dejada por su esposa, escondida en un lugar seguro que solo él conocía. La grabación era breve pero poderosa, llena de esperanza y advertencias, la voz de una madre atravesando los años. Si estás escuchando esto, decía, sabe que los amo más allá de las palabras. El camino es peligroso, pero estoy luchando. Aférrense el uno al otro y nunca pierdan la esperanza. Las manos de Henrik temblaban mientras escuchaba, con lágrimas cayendo por su rostro. La grabación era más que un mensaje, era un salvavidas, prueba de que ella estaba viva, de que su amor perduraba a pesar de la distancia y el peligro. Arthur, despertado por los sollozos silenciosos de su padre, se acurrucó en su regazo, sintiendo el peso del momento. Juntos, se aferraron a la promesa en esas palabras, una promesa que los llevaría a través de las noches más oscuras. El camino que tenían por delante era incierto, lleno de peligros y sacrificios. Pero Henrik y Arthur ya no estaban solos. La historia que compartieron con la comunidad de este canal había creado una red de esperanza, una familia unida no solo por la sangre, sino por el valor de enfrentar la oscuridad juntos. Cada comentario, cada compartido, cada suscripción era parte de esta lucha, un recordatorio de que nadie está verdaderamente perdido cuando el amor es la brújula. Mientras el sol salía sobre la ciudad, Henrik miraba por la ventana con un renovado sentido de propósito. El pasado los había marcado, pero no los definiría. Escribirían su propio final, uno lleno de verdad, reencuentro y el poder inquebrantable del amor. Si quieres ser parte de esta historia, caminar este camino junto a Henrik y Arthur, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo mantiene vivas estas historias, dando voz a quienes más lo necesitan. Y recuerda, tu historia importa aquí. Deja tus pensamientos, tus preguntas y tus propias historias de amor y valentía en los comentarios. Juntos, construimos una familia más fuerte que cualquier sombra. Porque aquí,
cada adiós lleva una promesa, y cada silencio es solo el inicio de un nuevo capítulo. Suscríbete ahora, y escribamos el futuro, una historia a la vez. La noche estaba cargada de un silencio inquietante, roto solo por el zumbido lejano de la vida de ciudad más allá de los muros de la mansión. Henrik estaba solo en su estudio tenuemente iluminado, el resplandor de su portátil iluminando su rostro como un fantasma emergiendo de las sombras. Estaba sumido en archivos, correos encriptados y huellas digitales que insinuaban una traición más profunda de lo que había imaginado, una que arañaba los cimientos mismos de su confianza y amenazaba con destrozar la frágil esperanza a la que se había aferrado. Justo cuando pensaba que estaba uniendo las piezas del rompecabezas de la desaparición de su esposa, descubrió un nombre que le heló la sangre, un nombre no ligado a un extraño, sino a alguien cercano, alguien en quien había confiado implícitamente. Su aliento se quedó atrapado en la garganta al darse cuenta de que la oscuridad que rodeaba a su familia no era solo externa, sino que tenía raíces enterradas profundamente en su propio mundo. La sensación de traición era asfixiante, una mano invisible apretando su pecho con crueldad implacable. La mente de Henrik se aceleraba, desgarrada entre la incredulidad y la necesidad desesperada de enfrentar una verdad tan brutal que amenazaba con consumirlo por completo. Cada clic del ratón era como pelar una capa de piel, crudo y doloroso, pero necesario. Cuanto más investigaba, más claro se volvía, la desaparición de su esposa no fue un accidente, ni una tragedia aleatoria, fue orquestada por los más cercanos, impulsados por la codicia, la envidia y una sed de poder que no conocía límites. Arthur, ajeno a la tormenta que se cernía sobre el mundo de su padre, crecía de formas que llenaban a Henrik de orgullo y tristeza a la vez. La resiliencia del niño era un reflejo de la madre que nunca conoció, un testamento silencioso de un amor que trascendía la ausencia. Sin embargo, Henrik podía ver el precio que los secretos y mentiras estaban cobrando en el corazón inocente de Arthur. En las noches en que el niño hacía preguntas sobre las sombras que acechaban su hogar, las respuestas de Henrik eran cuidadosas pero vacilantes, revelando grietas en la armadura que había construido alrededor de su familia frágil. ¿Por qué mamá nos dejó, papá? ¿Volverá algún día? El dolor tras esas palabras era insoportable, una daga que se hundía más profundo con cada pregunta sin respuesta. Henrik comprendió que la verdad ya no era una esperanza lejana, era una necesidad urgente. Pero revelarla significaba arriesgarlo todo. La traición que había descubierto implicaba a aliados, personas que se habían entretejido en sus vidas como amigos de confianza, ahora revelados como titiriteros del dolor. Henrik luchaba con su conciencia, proteger a Arthur de una verdad demasiado pesada o arriesgarse a romper su mundo para darle una oportunidad de sanar. La elección era agonizante, pero una cosa estaba clara, los secretos ya no podían retenerlos como rehenes. La mansión, antes un santuario, ahora se sentía como una jaula que se cerraba sobre ellos. Cada pasillo resonaba con recuerdos y preguntas sin respuesta, cada sombra un recordatorio del enemigo interno. Henrik reforzó su seguridad, contratando guardias discretos e instalando sistemas avanzados, pero la verdadera amenaza era invisible, susurros de conspiración y engaño que retorcían la realidad en un laberinto sin salida clara. La revelación de la traición destruyó la frágil paz, convirtiendo a amigos en sospechosos y a aliados en sombras. La confianza de Henrik se erosionó, reemplazada por una vigilancia fría que lo dejaba inquieto y consumido. Sin embargo, en medio de la paranoia, su determinación se endureció. Expondría la verdad, sin importar el costo.
Por Arthur. Por la esposa que desapareció en la oscuridad para protegerlos. Por la familia que se negaba a ser destruida. Pero el camino por delante estaba lleno de peligro. Henrik sabía que tirar de esos hilos podría desentrañar no solo sus vidas, sino imperios enteros construidos sobre mentiras. Las apuestas eran más altas que nunca, y el enemigo más cercano de lo que se atrevía a admitir. Una noche, mientras Henrik se preparaba para confrontar al traidor oculto a plena vista, un golpe repentino en la puerta rompió el silencio. Arthur, abrazando su peluche favorito, apareció en el umbral, con los ojos abiertos por una mezcla de miedo y esperanza. «Papá, ¿podemos hablar?», dijo con voz temblorosa. El momento fue tierno, pero cargado de urgencia no expresada. Henrik asintió, hizo señas a Arthur para que entrara y cerró la puerta contra el frío de la noche. La voz del niño temblaba al preguntar por la madre que apenas recordaba pero a quien extrañaba profundamente. El corazón de Henrik se rompió de nuevo, pero se armó de valor para cerrar el abismo de años con la verdad que tanto había evitado. Empezó a contar la historia, no la versión limpia, sino la cruda y dolorosa historia de sacrificio, traición y amor. A medida que las palabras brotaban, los ojos de Arthur se llenaban de lágrimas, naciendo la comprensión a través del dolor. Este fue su punto de inflexión, el momento en que el silencio dio paso a la honestidad, y su vínculo fracturado comenzó a sanar. Pero incluso cuando la esperanza parpadeaba, las sombras fuera de la puerta se volvían más densas, amenazando con apagar la frágil luz que habían encendido. Los días siguientes fueron un torbellino de acción y emoción. Henrik movilizó todos los recursos a su disposición, abogados, investigadores privados, decidido a desmantelar la conspiración pieza por pieza. Arthur, aunque joven, era un faro de coraje, aprendiendo sobre resiliencia y justicia. Padre e hijo se convirtieron en una fuerza imparable, impulsados por el amor y el ardiente deseo de recuperar el futuro robado. Sin embargo, cada victoria revelaba capas más profundas de engaño, secretos oscuros que ponían a prueba su determinación. Henrik descubrió que la traición llegaba a las cimas de su imperio empresarial, socios de confianza que habían orquestado la caída de su esposa para tomar control. La constatación fue devastadora, pero alimentó su resolución. No luchaba solo por una familia perdida, luchaba por recuperar su honor y desmantelar una red de corrupción que amenazaba con engullirlo todo. Arthur miraba a su padre con asombro, comprendiendo que la verdadera fortaleza nace del dolor y la perseverancia. Juntos se preparaban para la batalla final, sabiendo que el camino era peligroso, pero que rendirse no era opción. En medio de esta tormenta, surgió una figura misteriosa, una mujer que afirmaba haber conocido íntimamente a la esposa de Henrik y tener la clave de su paradero. Su llegada fue una bendición envuelta en complicación, rodeada de secretos y sospechas. Habló de casas seguras ocultas, mensajes cifrados y una resistencia que luchaba contra quienes habían destruido su familia. Henrik fue cauteloso, pero desesperado. Cada pista era valiosa, cada susurro un posible salvavidas. El conocimiento de esa mujer ofrecía esperanza, pero también revelaba la complejidad de la red en la que estaban atrapados. La confianza era un lujo que Henrik no podía permitirse, pero tampoco podía ignorar la posibilidad de que esa desconocida fuera el puente hacia el reencuentro que tanto anhelaban. Arthur, sintiendo la gravedad del momento, se aferró al costado de su padre, listo para enfrentar lo que viniera.
El escenario estaba preparado para una confrontación que lo cambiaría todo, un ajusticiamiento que pondría a prueba su amor, su valor y su propia supervivencia. El clímax se acercaba como una tormenta en el horizonte. Henrik, Arthur y su aliada planearon una arriesgada estrategia para exponer a los traidores y rescatar a la mujer que había sacrificado todo por su familia. La tensión era palpable, cada instante cargado de riesgo y esperanza. Navegaron entre sombras y secretos, desmoronando antiguas alianzas y forjando otras nuevas bajo el fuego. La mansión, antes prisión, se transformó en campo de batalla donde amor y traición chocaron en un acto final y desesperado. Las líneas entre amigo y enemigo se difuminaron mientras se revelaban verdades y caían máscaras. Henrik se enfrentó a sus miedos más oscuros y a sus mayores enemigos, impulsado por el amor de un padre que no se rompe. Arthur, aunque pequeño, se mantuvo a su lado como símbolo de esperanza y resistencia, la prueba viviente de que incluso las heridas más profundas pueden sanar. El momento de la verdad llegó con intensidad sobrecogedora, preparando el terreno para una resolución tan inesperada como hermosa. En el desenlace, cuando el polvo se asentó y los primeros rayos de amanecer atravesaron la oscuridad, Henrik y Arthur se erguían juntos, transformados pero intactos. La traición había sido profunda, pero su amor había demostrado ser más fuerte. La madre, por mucho tiempo desaparecida en las sombras, estaba más cerca que nunca. Su sacrificio ya no era un secreto sino un testimonio de valentía y amor sin medida. Su familia estaba rota pero en proceso de sanación, unida por verdades dichas y batallas libradas. El camino por delante seguía siendo incierto, pero la esperanza ahora iluminaba su camino. Y al enfrentar el futuro, mano a mano, sabían algo con certeza: el amor, en toda su gloria desordenada y dolorosa, era la fuerza definitiva capaz de superar incluso las traiciones más oscuras. Los días que siguieron al enfrentamiento estuvieron cargados de silencio y del peso de las consecuencias. Henrik se vio caminando por los pasillos vacíos de la mansión como un fantasma, los ecos de traiciones pasadas resonando en cada superficie pulida. La risa de Arthur, antes un destello brillante en la penumbra, se había vuelto más silenciosa, teñida de una inocencia preciosa y frágil. Henrik comprendió que sanar no era un camino recto, era abrupto, irregular y exigía una paciencia que apenas comenzaba a entender. La revelación del sacrificio de su esposa había abierto una herida, pero también una ventana hacia un futuro donde la verdad no estuviera sepultada bajo capas de mentiras. Sin embargo, las cicatrices de la traición eran profundas, desafiando la capacidad de Henrik para confiar, no solo en otros, sino en sí mismo. Cada decisión era analizada, cada alianza cuestionada. La lucha por la justicia había mutado hacia una lucha por la paz dentro de sus propios corazones, una batalla invisible pero igualmente feroz. La presencia de Arthur era el ancla que sostenía a Henrik en medio de la tormenta. Las preguntas del niño se hicieron más profundas, su comprensión del mundo mucho mayor de lo que su edad sugería. Papá, ¿por qué la gente miente? ¿Por qué a veces duele amar? Esas preguntas hirieron el alma de Henrik, obligándolo a enfrentar las duras realidades de la naturaleza humana. Pero también dieron paso a conversaciones llenas de esperanza, perdón y fortaleza. Henrik entendió que enseñarle a Arthur las complejidades del amor y la traición era tan importante como protegerlo del dolor. Sus charlas nocturnas se convirtieron en un ritual sagrado, momentos en los que el miedo era sustituido por el coraje, la confusión por la claridad. La inocencia de Arthur se templaba con sabiduría,
un recordatorio de que incluso los corazones más jóvenes poseen la fuerza para soportar. Henrik veía en los ojos de su hijo el reflejo de la madre que ambos extrañaban, un espíritu indomable que se negaba a partir por ausencia o adversidad. Fue un nuevo comienzo, frágil pero vivo. Mientras tanto, la empresa de Henrik se convirtió en un campo de batalla propio. La exposición de la traición sacudió el mundo corporativo, sacudiendo alianzas y derribando estructuras de poder. Henrik navegó ese terreno traicionero con un nuevo propósito: limpiar el imperio en el que su esposa había creído. Cada reunión de la junta era una guerra de voluntades, cada negociación una prueba a su resolución. Sin embargo, bajo esa superficie despiadada, encontró aliados inesperados, personas que esperaban a alguien lo suficientemente valiente para desafiar el corrupto statu quo. Esa red creciente de apoyo se convirtió en un faro, iluminando el camino en medio de la oscuridad del engaño empresarial. Henrik comprendió que la lucha no era solo personal, sino sistémica, una batalla por la integridad y la justicia que iba mucho más allá del dolor de su familia. Era una lucha digna de cada sacrificio. En los momentos de calma, Henrik a menudo regresaba mentalmente a la grabación de voz que su esposa les dejó, su salvavidas durante años de incertidumbre. Sus palabras resonaban en su mente como un recordatorio constante del poder perdurable del amor. Aférrense el uno al otro y nunca pierdan la esperanza. Esas palabras se convirtieron en un mantra, una luz guía en las noches más oscuras. Henrik hallaba fuerza sabiendo que su amor, aunque sometido al tiempo y las pruebas, permanecía intacto. Imaginaba el día en que se reunirían, el momento en que las sombras se disiparían, revelando un futuro construido con verdad y sanación. Hasta entonces, decidió ser padre y protector, tejiendo un escudo de amor alrededor del mundo frágil de Arthur. El camino sería largo y lleno de incertidumbre, pero con cada paso Henrik se convencía más de que la promesa del amor valía la pena luchar. Arthur, cada día más valiente, comenzó a preguntar por su madre no solo en susurros sino con una determinación feroz. ¿Dónde está realmente? ¿Qué está haciendo ahora? Esas preguntas retaban a Henrik a ser honesto sin quebrantar el espíritu del niño. Le compartió historias de coraje, sacrificio y esperanza, pintando un retrato de una madre que no solo estaba ausente, sino luchando, una guerrera oculta a plena vista. Arthur escuchaba con los ojos abiertos, absorbiendo cada palabra. La resiliencia del niño se convirtió en una fuente de inspiración para Henrik, recordatorio de que, incluso en la ausencia, el amor puede moldear el mundo de un hijo. Juntos construyeron una nueva narrativa, no definida por la pérdida, sino por la fuerza perdurable de su vínculo. Henrik supo que esa era la base sobre la cual reconstruirían su familia fracturada. Sin embargo, las sombras persistían. La misteriosa mujer que afirmaba conocer a la esposa de Henrik seguía siendo un enigma. Su presencia era tanto un salvavidas como un rompecabezas, sus motivos eran inciertos, su lealtad, no comprobada. Henrik luchaba entre la esperanza y la sospecha, desgarrado por la necesidad desesperada de respuestas y el miedo a una traición aún más profunda. Cada encuentro con ella estaba cargado de tensión, cada revelación era una pieza de un rompecabezas complejo que parecía extenderse más allá de lo que Henrik había imaginado. ¿Era realmente una aliada o solo otra jugadora en un juego de engaños? La pregunta lo atormentaba, proyectando una sombra sobre el frágil progreso que habían logrado. Pero Henrik entendía que, en su mundo, confiar era un riesgo, y a veces,
El único camino posible era atreverse a tomarlo. Arthur, percibiendo la complejidad, buscaba orientación en su padre, su vínculo actuando como ancla firme en medio de mareas inciertas. Conforme los días se convirtieron en semanas, el lazo entre Henrik y Arthur se profundizó, forjado en el crisol del dolor compartido y la esperanza común. Ya no eran solo padre e hijo, eran guerreros en una batalla por el amor y la verdad, un equipo unido contra la oscuridad que amenazaba con consumirlos. Su historia resonaba más allá de los muros de la mansión, tocando los corazones de quienes veían en ellos sus propias luchas y sueños. Henrik encontraba consuelo en la comunidad que crecía alrededor de su historia, una familia de desconocidos unida por la empatía y el valor. Cada comentario, cada mensaje, era un recordatorio de que no estaban solos. Juntos enfrentarían lo que viniera después. El viaje estaba lejos de terminar, pero con el amor como guía, Henrik y Arthur estaban listos para afrontar el futuro, fuera lo que fuera que les esperara. Finalmente, el amanecer rompió las sombras persistentes, bañando la mansión en una suave luz dorada que parecía limpiar las heridas del pasado y prometer un nuevo comienzo. Henrik se encontraba junto a la gran ventana, la ciudad despertando bajo sus pies, pero su mirada estaba distante, enfocada en un futuro que alguna vez pareció imposible. Tras meses de dolor, traición y una búsqueda incansable de la verdad, las piezas finales del rompecabezas comenzaban a encajar. La mujer que había estado desaparecida, dada por perdida para el mundo y para ellos, no estaba muerta, estaba viva, oculta por necesidad, protegiéndose a sí misma y a la frágil esperanza del reencuentro. El corazón de Henrik latía con fuerza cuando llegó un mensaje, coordenadas, una hora, una promesa de un encuentro que lo cambiaría todo. Era un momento suspendido entre el miedo y la fe, un hilo frágil que conectaba a su familia rota a través del abismo de los años y el silencio. Mientras se preparaba para cruzar esa línea invisible, Henrik sintió una oleada de valentía alimentada por el amor y el perdón, listo para afrontar lo que hubiera al otro lado. Los ojos de Arthur brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo, su pequeña mano apretando con fuerza la de su padre mientras se acercaban al lugar del encuentro. El niño, que había pasado de hacer preguntas inocentes a convertirse en un alma valiente forjada por la tormenta de su pasado, estaba a punto de ver a la madre que hasta entonces solo había conocido en historias y sueños. El mundo pareció contener la respiración cuando el encuentro se produjo, un momento cargado de lágrimas, sonrisas y ese tipo de entendimiento silencioso que solo el amor verdadero puede forjar. La mujer, frágil pero feroz, dio un paso adelante, sus ojos encontrando los de Arthur con una ternura que sanó años de ausencia en un instante. El reencuentro no fue solo físico, sino la reparación de corazones rotos, un testimonio de la resiliencia y del poder del amor que se niega a apagarse con el tiempo o la distancia. En ese abrazo, el dolor del pasado se suavizó, reemplazado por la luz suave de la esperanza. Era el comienzo de un nuevo capítulo, frágil pero lleno de promesas. Mientras los tres se abrazaban, la mansión ya no se sentía como una prisión, sino como un hogar renacido de las cenizas. Henrik miró a la mujer que había sacrificado todo por su familia, cuya historia ya no era un misterio sino un faro de valentía. Los secretos que habían descubierto, las traiciones que enfrentaron, ahora eran hilos en un tapiz tejido con perdón y fortaleza. El camino por delante no estaría libre de desafíos, pero era suyo para recorrerlo, unidos e inquebrantables. La risa de Arthur llenaba las habitaciones que antes estaban en silencio por la duda, un sonido más valioso que cualquier tesoro. Ese reencuentro fue una victoria,
no solo contra la oscuridad que intentó consumirlos, sino por el amor que se mantuvo firme, invisible pero inquebrantable. Henrik sabía que su historia continuaría, desplegándose de nuevas formas, pero los cimientos ya estaban colocados: verdad, amor y el vínculo inquebrantable de una familia. El mundo exterior seguía su curso, ajeno a las batallas ganadas entre esas paredes, pero para Henrik, Arthur y su madre, la vida había cambiado para siempre. Habían enfrentado las sombras de la traición y salido fortalecidos, llevando cicatrices que contaban historias de supervivencia y esperanza. El poder del perdón había transformado su dolor en propósito, y el amor que una vez pareció perdido ahora era una fuerza viva, que respiraba, guiando sus pasos hacia adelante. Henrik reflexionaba sobre el viaje, las noches oscuras, los momentos de duda, el amor feroz que se negó a desaparecer. Comprendió que la verdadera fuerza no radica en la riqueza o el poder, sino en el coraje para perdonar y la gracia para reconstruir. Juntos enfrentarían cualquier tormenta que viniera, sostenidos por un lazo forjado en sacrificio y alimentado por la esperanza. Su historia estaba lejos de terminar, pero los capítulos más oscuros ya habían dado paso a una luz que jamás se extinguiría. En la calma que siguió, Henrik y su esposa comenzaron la delicada tarea de sanar, no solo su relación, sino también las heridas que habían quedado en el corazón de su hijo. Hablaron con sinceridad, construyendo puentes donde antes había muros, enseñando a Arthur que el amor podía ser desordenado y doloroso, pero en última instancia, hermoso y redentor. La mansión resonaba con nuevos recuerdos, risas mezcladas con promesas susurradas, sueños compartidos y la fuerza silenciosa de una familia reunida. Henrik sabía que el camino por delante requeriría paciencia y gracia, pero los cimientos eran sólidos, construidos sobre la verdad y el amor incondicional. Arthur, quien alguna vez fue un niño perdido en preguntas, ahora enfrentaba el futuro con un valor nacido del conocimiento de que era amado más allá de toda medida. Su historia era un faro para todos los que habían sufrido pérdidas y traiciones, una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor puede guiar el camino de regreso a casa. Y ahora, querido amigo, mientras cerramos este capítulo, recuerda que tu presencia aquí significa más de lo que las palabras pueden decir. En cada historia compartida, en cada emoción sentida, hay una conexión, un recordatorio de que ninguno de nosotros camina solo. Si esta historia te conmovió, si tocó tu corazón o te dio esperanza, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas el próximo viaje que emprendamos juntos. Aquí, en este espacio, tu tiempo y tu atención son tesoros, y tenerte viendo nuestras historias siempre será un honor. Quédate con nosotros, porque las mejores historias, aquellas que sanan, inspiran y transforman, aún están por venir.